a esta edición de Enfoco, miércoles 24 de mayo. Comenzamos con lo que podría ser un hito en la invasión rusa de Ucrania y se trata de una serie de incursiones armadas que han llevado a cabo grupos que Rusia asegura son saboteadores ucranianos en territorio ruso, pero que Kiev las identifica como milicias anti-Putin que están operando en la región fronteriza de Bielgorod. En video, ellos mismos dicen ser rusos que quieren derrocar a Vladimir Putin. ¿Quiénes son? ¿Significan realmente una amenaza para el Kremlin? Vamos a preguntarle todo eso a Jorge Sanz, analista internacional y docente de la Universidad del Desarrollo, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Ivania? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días. Jorge, preguntar de inmediato, ¿cuánto se sabe de los grupos que yo describí anteriormente y que se hacen llamar, por un lado, la Legión por la Libertad de Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos? ¿Quiénes son? Sí, son dos grupos que, hasta ahora, han aparecido realizando operaciones militares especiales dentro del territorio ruso. Kiev no los reconoce como soldados ucranianos, no los puede reconocer porque sería una extensión de la guerra y sería muy complicado para sus objetivos. Por lo tanto, y ellos mismos se han reconocido como soldados rusos y voluntarios rusos que están actuando particularmente contra el presidente Vladimir Putin y las atrocidades que está cometiendo el ejército ruso dentro del territorio ucraniano. Aquí hay un elemento que es interesante resaltar, Ivania. La guerra saca lo peor del hombre, sin ninguna duda, porque es una cuestión atroz. Por lo tanto, los instintos más básicos están aquí. Sin embargo, la guerra tiene reglas, tiene normas. En la guerra no están involucrados los civiles, no están involucrados los niños, no están involucradas las mujeres. Entonces, hay muchos elementos que Rusia los ha roto. Hay atrocidades que se han cometido, hay crímenes de guerra que se han cometido. Y estos soldados rusos que están combatiendo contra Rusia o contra Vladimir Putin, lo que explican es que un soldado ruso no es capaz, no es posible que haga lo que está haciendo el ejército ruso. Los soldados tienen una formación valórica, hay un espacio ético dentro de las unidades militares, dentro de las organizaciones militares, que son los que los llevan a no cometer esas atrocidades. Por lo tanto, cuando se sale de eso y entramos en el plano de los crímenes de guerra, hay una cosa valórica que choca. Y ese espacio ético es el que estos soldados rusos declaran que se ha roto por parte del ejército de Vladimir Putin y por parte de la compañía Wagner, y ellos se encuentran en libertad de enfrentar de esta liga internacional que está peleando por Ucrania al ejército de Vladimir Putin. Es una cosa bien particular, pero no es extraño. Jorge, ¿cuál sería el objetivo de estas milicias anti-Putin? Porque uno de esos grupos ha declarado que uno de sus objetivos es derrocar al Kremlin, ¿cierto? Pero ¿podría ser eso posible o más bien opera como una ayuda para el ejército ucraniano? A ver, no creo que estén en condiciones de derrocar a Vladimir Putin. Están muy lejos de Moscú, están muy lejos de hacerlo y de tener las capacidades para hacerlo. El círculo que protege a Vladimir Putin es enorme. Las fuerzas que protegen a Vladimir Putin son muy grandes. Por lo tanto, no creo que estén en esas condiciones. Además, Rusia está en una guerra. Por lo tanto, el ejército está activo, está en armas. Así es que es muy difícil que este grupo, por muy grande que sea, vaya a afectar y derrocar a Vladimir Putin. Lo que está haciendo es ayudar a que Vladimir Putin pierda la guerra. Y al perder la guerra, bueno, ahí entra una fase política que es distinta. Y lo que están haciendo fundamentalmente es actuar dentro del territorio ruso a espaldas de las fuerzas rusas que se están enfrentando con los ucranianos en la frontera, en Kharkiv y Belgorod, en esa zona están. Por tanto, asumiendo lo que dice la compañía Wagner, que la operación militar especial de Rusia ya fue un fracaso, estos soldados rusos, actuando no en la profundidad del dispositivo ruso, sino que a espaldas de las fuerzas rusas, están cooperando a generar una derrota a las fuerzas rusas, en apoyo a Ucrania, seguramente con la dirección de Ucrania, pero son soldados rusos. Ucrania no puede todavía cruzar la frontera.
Llevamos 450 días de guerra y estamos a la espera de la contraofensiva de Ucrania en esta primavera. ¿En qué pie llega Ucrania a eso? ¿Cuál es el estado de avance de los rusos en esta guerra? Eso es muy interesante, Ivania, porque nos saca de este escenario en particular del campo de batalla y nos sitúa en el G7. Fíjate que el G7 tomó una serie de medidas destinadas a rebajar las capacidades y los apoyos a Rusia en el campo de batalla. Ese es un elemento. Un segundo elemento es que la OTAN o los países de la Unión Europea todavía no entregan la cantidad de blindados, de vehículos blindados y de tanques que le iban a entregar a Ucrania. Y el suelo, el barro, todavía no está en condiciones de soportar una ofensiva. Por lo tanto, lo que estaría pasando probablemente respecto de esa contraofensiva es reducir las capacidades de Rusia dentro del campo de batalla, enfrentarlos con una fuerza blindada que efectivamente mueva la aguja dentro del campo de batalla para generar una derrota militar a Vladimir Putin. Entonces, hay elementos que se tienen que empezar a juntar. El mensaje del G7 de afectar a Rusia en las cosas del campo de batalla empieza a mostrar que tiene que haber una conexión de por qué el atraso de esta ofensiva. Es muy probable que estén esperando reducir las capacidades rusas, que no son pocas. Entonces, haciendo eso desde la perspectiva de las sanciones, la ofensiva que pueda llevar adelante Ucrania va a tener mayores posibilidades de éxito. Sí, después de mucho tiempo de resistirse, Estados Unidos afirmó que respalda el suministro a Ucrania de aviones de combate, entre ellos los F-16, ¿cierto?, tan famosos de fabricación estadounidense, sí, y que va a respaldar la formación de militares ucranianos para pilotar estos aviones. ¿Cómo cambia esto la ecuación de la guerra? Porque Rusia ha advertido que eso es una línea roja. Sí, sin duda, sin duda. El F-16 es un avión de ataque, es un avión de muy alta performance, es un tremendo avión, pero necesita que tenga pilotos capaces de llevar adelante las mejores capacidades del avión. Y para eso tienen que entrenar a tripulaciones. Por lo tanto, la entrada en acción de los F-16 en el campo de batalla, yo creo que todavía le queda un tiempo. Los pilotos de la Fuerza Aérea Ucraniana están acostumbrados a un modelo de aviones soviéticos, que son distintos a los americanos, tienen otras capacidades, tienen otras características. Por tanto, el entrenamiento de las tripulaciones va a demorar esa entrada. Puede estar sucediendo lo mismo con las tripulaciones de los blindados que no han entrado en acción. Hay que entrenar la tripulación. No basta el sistema de armas. Tiene que haber una unidad, una integración entre la tripulación, la operación militar y el sistema de armas para que esto tenga éxito. Un tanque, por muy bueno que sea, solo no va a funcionar. Y con una tripulación que no esté adecuadamente entrenada, no va a sacar las mayores capacidades. Un avión, por muy bueno que sea, si no tiene una tripulación o un piloto adecuado, no va a tampoco lograr las mejores capacidades de esa arma para generar un cambio en la guerra. Entonces, hay elementos que todavía están faltando. Claro, en ese escenario... En ese escenario, Jorge, ya se ha hablado, ¿cierto?, que entonces la guerra podría prolongarse, si no meses, años, ¿cierto? Ya se ha cumplido más de un año de esta guerra, pero pongámonos en el caso que Ucrania logre capacitar a sus pilotos para manejar esos F-16. ¿Cómo ve usted la reacción que podría tomar Rusia ante el uso de esos grandes aparatos? Rusia ha tenido la libertad de moverse en el campo, en el espacio de la guerra, en el campo de batalla, porque no tiene oposición en el aire. Los aviones rusos tienen el dominio del aire. Por lo tanto, si hay una competencia respecto de quién va a controlar y quién va a tener el dominio del aire, a Rusia se le va a dificultar la operación militar en el suelo, en tierra. Entonces, eso va a ser un elemento perturbador para las capacidades rusas. Lo segundo es que si entra el apoyo de vehículos blindados al campo de batalla, también se va a alterar Rusia, porque hoy día han perdido 3.500 tanques, 4.000 tanques, producto de los misiles. Pero una batalla de tanques es una cosa absolutamente distinta. Y han perdido esos 3.500 tanques en el tiempo y no han tenido la capacidad de reponerlo.
Entonces, hay elementos que están afectando a las capacidades operacionales de Rusia, que si los aviones llegan y los vehículos blindados llegan con las tripulaciones adecuadas, va a haber un cambio en el diseño de las operaciones militares y probablemente haya un retroceso, o se amplíe la guerra o haya un retroceso de las fuerzas rusas. ¿Por qué digo se amplíe la guerra? Porque los aliados de Rusia tampoco necesitan ni pueden esperar que Rusia pierda la guerra. Lo que estaría sucediendo aquí en un escenario más grande, si nos salimos de Rusia y de Ucrania, en un escenario más grande, lo que estaría sucediendo aquí es un desgaste de parte de OTAN y de Estados Unidos de las capacidades militares e industriales de Rusia, porque lo que viene es un enfrentamiento directo entre Rusia y China, entre Estados Unidos y China. Entonces, dejan a China sin su aliado. Entonces, ahí hay un juego estratégico y político estratégico que está marcando lo que sucede en el campo de batalla de Ucrania. Así es que las capacidades que se puede potenciar a Ucrania para generar una derrota a Rusia van a ser muy importantes, pero hay que esperar un espacio de tiempo porque no se puede proyectar nada. Rusia no ha sacado sus tanques de última generación, Rusia ha perdido un par de misiles Kinzhal, pero está sacando de a poco su armamento de última generación. Vamos a ver qué sucede cuando Rusia efectivamente incorpore al campo de batalla este material de última generación. Sí, Jorge Sanz, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a tener que seguir esperando a ver qué pasa. Sí. Esperemos también que la OTAN no se vea directamente involucrada en este conflicto después de la entrega de esos aviones F-16. Muy buen día, vamos a seguir en contacto en las próximas semanas. Encantado, Ivana, que estén muy bien.